se viene el fin de semana. Estamos ya muy cerca del sábado, de una nueva edición de La Diaria de fin de semana. Y en esta mesa hoy no hay 3 micrófonos, hay 2. Está Cecilia Álvarez, directora de La Diaria. Está de licencia Marcelo Pereira, así que este viernes por lo menos no lo tendremos acá, pero con Cecilia repasaremos los principales contenidos, adelantaremos los principales contenidos de La Diaria de fin de semana, la que yo recibo en papel los sábados. ¿Cómo andás, Ceci? Bienvenida. ¿Cómo andás, Martín? Muchas gracias. Muy contenta de estar de nuevo acá con ustedes. Tu segunda temporada haciendo estos adelantos de día viernes. Sí. Yo entré en adelantar los adelantos. Voy a decir que por supuesto que la edición de este fin de semana tendrá mucho de la misión oficial, de la visita oficial del gobierno uruguayo a China, y vos ya vas a hablar de algunas de esas puntas, pero también tendrá otras cuestiones que son las primeras a mencionar. Sí, bueno, también estuvieron hablando ya un poquito de eso, empiezan las llamadas hoy y mañana, así que vamos a ir con cobertura fotográfica y una breve crónica también de lo que es la apertura. En la sección de Mundo vamos a poner el foco también en lo que fueron las elecciones en Costa Rica, que ganó Laura Fernández, el partido de derecha en Costa Rica, la continuidad, digamos, del gobierno actual. En educación nos metemos un poco con la discusión que ya en distintos países se había instalado, en Australia, pero ahora también España anunció un proyecto, el presidente del gobierno español anunció un proyecto para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Entonces hacemos como una bajada a tierra con gente que ha estudiado el tema acá en Uruguay. Y en política vamos a tener también un informe sobre los pases en comisión de los legisladores y sus formas de control. A modo de spoiler, hay pocos controles en relación a los pases en comisión. Y tenemos un informe sobre las cantidades, los formatos, cómo funcionan y cómo se controlan. Y de la amplia y variada agenda del gobierno uruguayo en China. Todavía continúa, está cerca de terminar ese viaje, esa misión oficial. ¿Qué aspectos va a destacar La Diaria? Hoy cierra. Bueno, en primer lugar, haremos un balance. Está Marina Santini, una de las editoras de política, tratando de hacer un balance de lo que fueron los distintos acuerdos que se cerraron, más allá de los textos firmados, también de los acuerdos que en las reuniones bilaterales con autoridades de ambas delegaciones se acordaron. Fue una delegación muy amplia, la que viajó, cerca de 150 personas, y la mayoría eran empresarios, ¿no? O dirigentes de cámaras empresariales. Entonces el componente económico en cuanto al comercio está muy fuerte y está muy marcado, y también el otro componente que sobre todo estos últimos días se entró a confirmar es el componente de cooperación en materia de ciencia, innovación, tecnología, que se firmaron 27 acuerdos en materia de ciencia e innovación en estos últimos días. Entonces, vamos a ir un poco con ese balance tanto con autoridades y fuentes empresariales, y también en relación a lo que fue la delegación de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, agencias como la ANI, el INIA, las agencias vinculadas a la innovación, que fueron y cerraron una cantidad de acuerdos. Pero el viaje a China, si bien también generó repercusiones a nivel político en el país, porque generó distintas visiones en relación a la oposición, ¿no? Hubo antes del viaje, en la previa del viaje que se fuera la delegación, una parte de la oposición, quizás la mayoritaria, ¿no? Reconocía que esto era la continuidad de un proceso, de una política de Estado de Uruguay. De hecho, en esta semana se cumplieron los 38 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, relaciones que se iniciaron durante el primer gobierno de Sanguinetti, cuando el canciller era Enrique Iglesias. Esta semana también Álvaro Padrón recordaba un poco ese origen, y una gran parte de la oposición política reconocía esa continuidad y esa dirección ya de la política exterior de Uruguay. Sin embargo, aparecieron críticas al viaje y a la delegación, de distinto tono y con distintos focos. Por ejemplo, el senador colorado Pedro Bordaberry decía que está muy bien, está bueno que se viaje a China, pero cuestionaba la cantidad de jerarcas o autoridades que viajaban, que, como dijimos antes, en realidad eran la menor parte, alrededor de unos 30 funcionarios del total de la delegación, de 150 personas.
eran las autoridades o jerarcas funcionarios que viajaban. Pero esa crítica apareció, por otro lado, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, cuestionaba que en la delegación fueran dirigentes del PIT-CNT, algo que los gobiernos del Frente Amplio, antes de este gobierno, ¿no? Los gobiernos de Tabaré Vázquez o de José Mujica habían instalado, ¿no? Que cuando hacían misiones oficiales los presidentes también iban, así como iban dirigentes de cámaras empresariales o de sectores importantes a nivel empresarial, también los acompañaron dirigentes del PIT-CNT, y en este caso fue también Marcelo Abdal a Ismael Castellanos. Milton Castellanos. Sí. Ese fue otro de los aspectos que se criticaron. Y por último, quizás el más político o con contenido político fue el de Botana, ¿no? Que lo decía más claramente, el cuestionamiento al viaje y a la oportunidad del viaje a China en este momento. Él decía, bueno, en este momento, con la coyuntura internacional, que está todo el mundo mirando lo que hace Trump e intentando hablar con Trump, cerrando acuerdos con Occidente, Uruguay pone el foco en China y viaja a China. Algo que en realidad, primero, no se condice con lo que hablábamos antes en relación a lo que ha sido una política de Estado, mantener relaciones diplomáticas con China. Que además es el primer socio comercial. Exacto. De Uruguay. Exacto. Pero que además no es extraño el foco que... No es solamente Uruguay que está poniendo, obviamente, el foco en China y en su mandatario Xi Jinping, que se ha vuelto, sí, uno de los polos de poder a nivel mundial. Orsi es en este año, en el 2026, el primer presidente latinoamericano en visitar China, pero en los últimos meses, diciembre, enero, fue Emmanuel Macron, el presidente francés, del gobierno de Irlanda, Michael Martin, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que después tomó mucha relevancia su discurso en el foro de Davos, sí, que había ido en los primeros días de enero a China y generando también, movidas a raíz de esa visita. También el gobierno de Finlandia y el primer ministro del Reino Unido, Starmer, también viajó los últimos días, en enero, a China y a entrevistarse con Xi Jinping. Está claro que esas, ¿cómo decirlo? Esos cuestionamientos surgieron desde sectores opositores. Yo sigo teniendo la impresión de que, en general, más allá de las discrepancias que en la oposición hay, por ejemplo, con respecto al régimen de gobierno de China, el peso que China tiene, sobre todo en las exportaciones uruguayas, hace que, con esas excepciones que vos mencionaste, la de Botana, muy notoria, predomine cierto pragmatismo. El otro día entrevistamos a Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, y él dijo que no le parecía mal que la delegación uruguaya haya viajado en este contexto. Cuestionó alguna otra cosa. También hubo ruido con respecto a la declaración firmada por los dos líderes, o por el presidente uruguayo y el líder chino, sobre todo en lo referido a Taiwán. Pero aquí que no es exactamente lo mismo lo que dice, pero es muy parecido. De hecho, hay palabras que son calcadas a la que había firmado el expresidente Luis Lacalle Pou en 2023. Esa es la otra crítica que surgió después, del encuentro bilateral entre mandatarios y que se conociera el texto de la declaración. Y creo que lo que denota de alguna manera es, y por eso yo también traía, aunque sean críticas de alguna manera laterales, ¿no? A que vayan la delegación del PIT-CNT, a la cantidad de funcionarios que viajan a la delegación, cuando están yendo de varios ministerios y de varios organismos y de agencias nacionales, y parece un poco inevitable que no vayan funcionarios en esa representación. Porque de alguna manera no se le da la libreta verde, ¿no? O el visto bueno al camino marcado. Y, por ejemplo, esta misma semana, esto que vos decías de por qué el foco en China aparentemente no está en duda en los últimos 40 años, casi 40 años, el ministro de Economía, Gabriel Odone, en un evento en Punta del Este, lo decía de alguna manera claramente, ¿no? Enfatizaba que Uruguay está obligado a tener un equilibrio muy fino a nivel geopolítico,
porque China es el primer mercado en materia de exportación de bienes. Estados Unidos es el primer mercado en materia de exportación de servicios. La Unión Europea es la principal fuente de inversiones extranjeras directas y la región, Argentina y Brasil, son nuestro principal mercado en cuanto a exportaciones con mayor valor agregado, ¿no? Las famosas cadenas industriales en las que el Mercosur fortalece. Entonces, hay una necesidad de mirar a los distintos polos y de mantener una autonomía relativa con Estados Unidos y también con China, que es lo que mantiene, digamos, esta línea de la política exterior. Y no nos olvidemos que uno de los hechos destacados políticamente de enero fue una reunión aquí en Montevideo entre el presidente Orsi y el embajador estadounidense Luis Rinaldi, que incluyó una conferencia de prensa compartida en la que el embajador de Estados Unidos, además de descartar que ciertos cambios vinculados a los visados puedan tener que ver con algún tipo de represalia a Uruguay, se dio el gusto con Orsi en la mesa de decir que a Estados Unidos le preocupaba el vínculo de Uruguay con China o que no estaba ajeno a estas cuestiones, lo que por un lado se puede ver como una advertencia, pero por el otro también, y contradictoriamente, como una señal de confianza, a tal nivel que lo dijo a 1 metro del presidente, que lo escuchó estando al lado de él, como si en esa visita a Orsi hubiera hecho algo de lo que O'Donnell dijo que había que hacer, que es... Y lo dijo también Álvaro Padrón en la entrevista que hicimos el martes pasado acá, el asesor del presidente en materia exterior, que es algo así como tratar de mantener vínculos con todos los polos. Claro, pero aparte el enfoque, y esto es lo que destacaba de alguna manera también O'Donnell, es que es una cuestión muy pragmática y que es también lo que ha permeado en los gobiernos anteriores, no necesariamente de este mismo signo político del actual, que es por intereses económicos, ¿no? Los mercados y también las fuentes de inversiones vienen de distintos lados. No se puede un país pequeño casar con una potencia grande y mantener una situación de fragilidad y vulnerabilidad. Esos son los principales contenidos de la diaria de fin de semana. Estamos cerrando prácticamente acá porque lo tenemos pronto a Brian Maslin, que también estará en esta mesa para hablar de la realidad argentina en su primera columna, repasando lo que va ocurriendo políticamente en ese país. Capaz que hay 30 segundos para algún apunte más, si es que algún contenido de otra sección quedó afuera. Vamos a tener también una entrevista muy interesante, una economista kurda en relación a toda la cuestión kurda en Kobane, una ciudad en Siria que está ahora en conflicto, digamos, la población kurda que está allí. Y después también interesantes columnas de opinión que vienen en la sección editorial de mañana. Todo eso mañana tempranito, ya en la madrugada online y temprano por abajo de la puerta de la casa de quienes como yo prefieren la diaria de fin de semana en papel. Gracias, Cecilia. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes.